señales de Dios, los milagros de Dios. Por lo tanto, lo que yo les estoy predicando está siendo respaldado por Dios, porque Dios no me respalda a mí, Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra, por eso Él desata milagros, desata gloria, desata poder, desata unción. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. ¿Qué tal, amigos? Sí, tal como tú decías, mi nombre es Maximiliano Contreras, estoy casado con Beatriz hace ya 30 años y 24 años que servimos al Señor en el ministerio, y tenemos con Beatriz 5 hijos preciosos que el Señor nos ha regalado. Exactamente, en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Cipolletti, allí comenzó nuestro ministerio pastoral hace 24 años, como les decía, y luego pastoreamos en la ciudad de Neuquén, capital, que está pegadito a la ciudad de Cipolletti. Y ya después de eso vino el tiempo en que el Señor comenzó a abrir puertas dentro de Argentina. Primero, dentro de Argentina comenzamos a trabajar con un ministerio pastoral con perfil evangelístico, podríamos decir. Y luego esto fue como expandiéndose, llegaron tiempos de invitaciones a otros países y así fuimos desarrollando el ministerio que el Señor nos había dado en distintos lugares. Creo que fue como un hito, digamos, en mi vida. Yo tenía un año y medio más o menos de creyente ya, de haber conocido a Cristo y de haber tenido mi encuentro personal con el Señor. Y en esa ocasión fuimos con quien hoy es mi esposa, que era mi novia, a una cruzada evangelística con el hermano Carlos Anacondia, un evangelista que en la Argentina es bien reconocido y fuera de Argentina también. Yo creo que aquí en Chile han escuchado hablar de él. Sí, bastante conocido. Y resulta que estábamos en esa cruzada y lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cómo la gente pasaba a recibir a Cristo en su corazón de una manera casi desesperada, corría a la plataforma de ese lugar donde se había improvisado el lugar de campaña, y realmente eso me llamó tanto la atención, me conmovió tanto, me conmovió hasta las lágrimas, porque el milagro más precioso que una persona puede recibir es el milagro de la salvación de su alma, y ver cientos y por qué no miles de personas que iban llegando a la plataforma a aceptar a Cristo, realmente eso me conmovió muchísimo. Y de pronto tuve, cuando lo veía al hermano Anacondia haciendo esta tarea, y yo siendo tan nuevito en el camino del Señor, sin saber cómo él había llegado a ese lugar y haciendo ese ministerio, ese servicio, él en ese momento para mí fue un factor de inspiración tremenda, porque observando a él y la actividad que hacía, sentí realmente el deseo de que algún día el Señor me pudiese usar a mí, como lo estaba usando al hermano Carlos. Entonces, después de que él ministró a estas personas, oró por las personas que habían pasado a aceptar a Cristo, empezó a orar por sanidad, y empezaron a ocurrir milagros extraordinarios en la vida de las personas, y esto a mí me llegó mucho más profundo todavía. O sea, después de ver gente aceptando al Señor y luego ver que eran sanados, otros eran liberados y toda esa labor a mí me impactó muchísimo. ¿Y quiénes fueron las principales personas que marcaron su vida en lo ministerial, en todo ese desarrollo de ese ministerio? Bueno, particularmente por aquellos años, los dos nombres que sonaban muy fuerte, recuerdo, era el hermano Gigi Ávila como evangelista, sí, y el hermano Carlos Anacondia en la Argentina. Entonces es como que de pronto ellos eran un poco mis referentes, que tenía que ver con el evangelismo, ¿no? Porque el llamado fuerte sobre mí era pastoral, pero el perfil evangelístico nunca dejó de estar presente, al punto que en algún momento hasta me causaba cierta crisis a mí
de identidad ministerial, porque yo decía, ¿o qué soy? ¿Pastor o evangelista? Y hasta que el Señor me llevó a una palabra allí en el libro de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio y haz obra de evangelista. Y ahí fue como que el Señor me dio, pero la respuesta más clara, imposible, precisa. Cumple tu ministerio pastoral y haz obra de evangelista. ¿Y las sanidades vinieron después? ¿Fueron dándose gradualmente? ¿Las buscaron o Dios de repente los sorprendió y empezó a hacer cosas que ustedes, a lo mejor ni siquiera ustedes esperaban? Tal cual, ni siquiera esperábamos. Tal cual, porque en realidad todo comienza con experiencias personales. Nuestra familia, por 11 años, vivimos nosotros durante 11 años unos procesos tremendos de enfermedades. Terminábamos con una y aparecía otra, terminábamos con eso y aparecía otra. Entonces todo esto fue lo que nos fue sensibilizando y haciendo ahí, ¿qué podíamos decir nosotros ante eso? Hay un Dios de poder tremendo, maravilloso, que hace cosas que son increíbles para la mente humana, que son posibles para Él, porque para Dios nada es imposible. Yo creo que comenzó con esto, fue todo un proceso, ¿no? que primero fue pasar por todas estas experiencias, después ya siendo pastores, un día el Señor nos da la posibilidad de tener una linda amistad con un hermano argentino que en aquellos años era el coordinador nacional del hermano Gille Ávila, el que le coordinaba todas las cruzadas de milagros en Argentina. Y resulta que este hermano, yo empecé a trabajar con él, a organizarle las cruzadas también a él, las reuniones evangelísticas, y yo lo hice a propósito de eso, porque yo quería observar en él cómo hacía este trabajo, cómo predicaba, cómo oraba por los enfermos y todo eso, porque ya para este entonces, yo siendo pastor, tenía la necesidad de aprender, si se podía aprender de alguna manera esto, aprenderlo para poder aplicarlo también en el ministerio. A mi amigo, este amigo evangelista que yo te decía recién también, le pregunté en una oportunidad, le digo, ¿qué tenés vos que yo no tengo para que Dios te use de esa manera? Que llamás a la gente al altar y la gente pasa a la plataforma donde se hacen las campañas y eso, la gente pasa a aceptar a Cristo, y para mí eso era maravilloso. Y que pasaban corriendo, ¿no? Corriendo pasaba la gente, y a mí me costaba cuando yo predicaba y quería que la gente se entregara a Cristo, y era una insistencia en el llamado, y llamaba a la gente y todo el mundo acudía. Maravilloso eso. Entonces, eso realmente me conmovía mucho, porque como tú decías recién, el milagro más grande que una persona puede recibir es la salvación de su alma. Entonces, ver eso a mí me impactaba mucho. Pero después él oraba por los enfermos, y los enfermos también sanaban de una manera extraordinaria. Y un día yo me animé a preguntarle, como era mi amigo ya, le dije, quiero que me digas, ¿qué tenés vos que yo no tengo para que Dios te use de la manera que te use? El secreto. ¿Cuál es la clave? Decime, contame el secreto, claro. Y él me dice, no es así como vos decís, es al revés. Es lo que vos tenés que yo ya no tengo, me dijo él. A ver, ¿cómo es esto? Y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema se llama orgullo. Sos un orgulloso, me dijo. ¿Cómo? ¿Yo orgulloso? ¿Un argentino orgulloso? Eso es imposible. Entonces le digo, ¿cómo es posible que me digas esto? Yo soy un pastor, le digo. Dice, no, te lo voy a comprobar, me dijo él. Cuando vos orás por los enfermos, me pregunta él. Sí, por supuesto. Yo cada domingo llamo al altar si la gente quiere pasar para oración, si están enfermos que pasen, que vamos a orar por ellos. Hacemos unción de aceite. Es más, yo en esa época tenía una reunión del mes, un domingo al mes, le llamábamos reunión de oración por los enfermos y unción de aceite, algo así era el título de la reunión. Ese domingo la gente sabía que íbamos a orar específicamente por ellos, por los que estaban enfermos. Y lo hacíamos con unción de aceite, tratando de ser lo más bíblico posible. Orábamos por los enfermos. Es que él estaba también enseñándome a mí y tratando conmigo para que llegara un día a administrar esto. Entonces mi amigo me dice, ok, vos orás por ellos, bien. Y después que terminás de orar por ellos, hacer imposición de mano, unción de aceite, ¿qué más haces? Y nada, ya está, terminamos de orar, los despido y que vayan a ver sus médicos, que a ver qué les dicen y después que nos cuenten. Y me dice, pero el Señor no te dijo, no dice en la palabra que Él a los discípulos le haya dicho eso, que hagan eso. ¿Qué les dijo el Señor? Mateo 10, Lucas 10, cuando hace el enviamiento el Señor a los 12, a los 70 después, el Señor les dijo, vayan,
sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y hablen del reino. Es decir, el mandato del Señor es sobre nuestras vidas. Ustedes vayan y sanen enfermos. El Señor no dijo, ustedes vayan, oren por los enfermos y yo los voy a sanar. Él dijo, ustedes vayan y sanen a los enfermos. O sea, fue un mandato donde nosotros estamos involucrados 100% en esa tarea y somos nosotros los que tenemos que sanar a los enfermos. Ahora, cuando Él me dijo esto, yo quedé como, digo, ¿qué me quieres decir? Esto que me estás diciendo hasta suena a herejía. Soy yo el que lo hago. ¿Cómo voy a sanar yo a los enfermos? Esto no es así. Dios es el que hace milagros en todo caso, no yo. Y me dice, no, el tema es así, me dice mi amigo. Vos tenés que impartir el milagro, vos tenés que orar por el enfermo, preguntarle, me dice, ¿qué tiene? ¿De qué está enfermo? Ok, y preguntarle si cree que Dios puede sanarlo. Si la persona declara su fe, obviamente te está habilitando para que ores por él. Y después que oraste, corroborá, me dice, a ver qué pasó. ¿Sintió algo en el momento de la oración? ¿Qué cosa no podía hacer? Por ejemplo, una persona que tiene una artrosis en la rodilla, supongamos, no puede doblar la rodilla. Ok, hacela que la doble. Dice, si la persona no está sana, va a doblar hasta donde puede, no va a hacer, o sea, no es eso queda a veces como un acto de imprudencia, un poco violento hacer eso, pero eso es una forma de poder corroborar la sanidad. Entonces, dice, hacele que doble su rodilla prudentemente, que haga lo que no podía hacer. Y te vas a sorprender cuando la persona empieza a hacer lo que no podía hacer y la misma persona se va a sorprender del milagro que va a ocurrir en el momento. El día que tú te dejes de preocupar por qué dirán de ti, porque nadie se sanó, y te compadezcas de los enfermos, ese día Dios te va a comenzar a usar. Y eso para mí fue un clic, un antes y un después en nuestro ministerio. Lo medité, lo pensé, le di la razón. Realmente era un acto de orgullo, porque yo estaba más preocupado por mi imagen que por los enfermos. Y en esa misma oportunidad íbamos a una cruzada, fuimos a predicar, él predicaba, yo le había organizado ese evento. Y esa noche, en el momento que iba a orar por los enfermos, yo estaba en la plataforma también, a un costado, por si él necesitaba algo. Entonces en un momento él me mira así, y se viene caminando hacia donde yo estaba. Entonces pensé que él necesitaba algo y me agaché para escucharle, porque era más bien bajo de estatura. Me agacho así para escucharle, le pongo el oído y él me pone la mano así en la cabeza y dice, Padre, lo que tengo se lo doy. Yo no sentí nada, nada, ninguna cosita extraña ni nada. Hizo eso y se fue. Y yo me quedé extrañado, digo, ¿qué hace este? ¿Por qué hace esto? Bueno. Y al otro día yo viajaba a una ciudad que estaba a 400 kilómetros más o menos de ahí donde estábamos, no, un poco más, 500 kilómetros, y viajaba porque me habían invitado ahí a predicar en una reunión evangelística. En ese lugar me conocían como ya el pastor con perfil evangelístico, pero no oraba por los enfermos. Yo solamente llamaba a las personas a aceptar a Cristo y demás. Entonces, prediqué en un cine teatro, el lugar estaba lleno de gente, predico, hago el llamado, pasa un grupo de gente adelante, como unas 40, 50 personas pasan a aceptar al Señor. Yo feliz, porque había una buena recepción del mensaje, la gente pasó, aceptó a Cristo. Y luego los despedí, hice lo que hacía siempre, los despedí, que se fueran a sentar a sus butacas. Y cuando ellos se vuelven, yo los quedo mirando porque me sorprendió lo que vi. Yo veía así, tal cual como te estoy viendo a ti, pero veía que la ropa de ellos estaba toda rotosa. Pero no era así. No era así, porque habían pasado adelante con la ropa sana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a los pobres? Lo dejé peor. Después de la oración, los arruiné a esta gente. Así que se dieron vuelta y salieron caminando así, todas las ropas rotas y todos como medio torcidos, jorobados, unos rengueando. Pero fue así, una cosa así, segundos, yo creo que ni siquiera un segundo, una fracción de segundo, veo eso y tengo una impresión en mi espíritu. Es como si hubiese escuchado una voz que me dijo, ¿los vas a dejar ir así, enfermos? Y eso fue tremendo para mí. Ahí, en esa fracción de segundo, fue cuando yo decidí morir al orgullo, a lo que pudiesen pensar de mí, y tener compasión de esa gente. Vi el estado en que estaban ellos, tener compasión de esa gente. Así que salió un grito de dentro mío, fue algo que espontáneo,
lo grité en el micrófono, dije, hermanos, dije, si alguien está enfermo entre ustedes, por favor pasen adelante que vamos a orar para que el Señor lo sane. Yo estaba diciendo eso y me estaba preguntando dentro mío, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a decirle esto a la gente que van a ser sanados si yo nunca oré por los enfermos? O sea, era una cosa así, una lucha dentro mío. Y resulta que toda esa gente que había venido a aceptar al Señor, ahora se dio vuelta, se estaban sentando, ya habían llegado a sus butacas prácticamente, se dan vuelta y se vienen todos adelante. Y se le sumó a esa gente unas 20 personas más que eran de la congregación, que estaban enfermos, así que tenía unas 70 personas delante mío, mirándome así hacia arriba, porque era una plataforma altísima, como de 2 metros de alto, era un cine-teatro, entonces era muy alta la plataforma, y yo los miraba para abajo y ellos me miraban así, con una carita, todos como esperanzados, que Dios haga algo. Esperando el milagro. Dios mío, para mí ese momento fue tremendo, porque sentí una responsabilidad tan grande, y me puse a orar. Dije, bueno, vamos a orar, usted crea que Dios puede hacer un milagro. Que ella se empezó a tocar para ver si él estaba como estaba, y no estaba. Y se había deshinchado, se había desinflamado y había desaparecido eso que tenía. Y yo estaba así, escuchándola atentamente. Y no, usted, hermana, usted no tenía así como tiene ahora. No tenía así, pastor. Y ella sorprendida y agradecida al Señor. Y el pastor también sorprendido. Y yo más sorprendido que ella. Gloria a Dios, qué bueno. Miro a la nena de al lado, una nenita de unos 12 añitos, y le digo, mi amor, ¿tú qué tenías? Y ella así, también con la carita lastimera, me dice, pastor, yo tengo las muelas todas cariadas, dice, tengo todo huequito en las muelas. Y dentro mío yo pensaba, digo, ¿qué quiere esta nena? Si el Señor no es odontólogo, no quiere que la tape las muelas, no sé. Y en eso miro al costado y el pastor de la iglesia local, venía corriendo con una linterna en la mano. Bajó la plataforma y le dice a la nena, abrí la boca, y la observa y tenía todas las muelas tapadas de una manera maravillosa, un metal medio brillante, así, una cosa tremendo lo que tenía la nena. Y le digo yo, pero vos tenías algunas muelitas con tratamiento, ¿te hicieron algo los odontólogos? No, dice, yo nunca, era una nena pobre, evidentemente, que nunca le habían tratado sus muelitas, y estaba con toda su boca destruida, tenía por no menos de 6 muelas cariadas con caries importantes. Y con lo que se sufre con eso. Claro, y resulta que estaba completamente sana. Qué maravilla. Ya cuando ya escuché eso, a mí la fe acá en mi pecho yo sentí como que me explotó. Y ya miré al tercero y dije, a ver, ¿y tú qué tenías? Y ya lo pregunté con más seguridad, ¿no? Y daban testimonio de sanidad de esto, de aquello, de lo otro, y todo. Y esa noche fue la primera vez que ministré sanidad masivamente, y el Señor sanó a todas las personas esa noche, absolutamente a todos. Yo esa noche no pude dormir, hermano, era una adrenalina en mi cuerpo, un gozo, una alegría, lloraba de alegría, no sé, me oraba, daba gracias a Dios, no podía dormir porque fue tan glorioso ver eso. Entonces, después de pasar todo el proceso familiar, de ver que Dios podía usarme a mí, verlo en la práctica, llevarlo a la práctica, dije, esto yo no me lo puedo callar. Esto es para darlo, esto es para compartirlo, esto es para llevarlo a todo el mundo, que la gente reciba todo lo que Dios quiere darles, que en este paquete maravilloso de gracia que Dios nos ha dado, por la cual nos da la salvación, viene incluido la sanidad, restauración, liberación, transformación de nuestra vida. Entonces, ¿cómo me voy a callar esto? Así que a partir de ese tiempo, estamos hablando del año 97 más o menos, a partir de esos años ya nunca más paré de orar por los enfermos. Nunca más, hasta el día de hoy. Y eso creo yo que ha sido lo que ha ido expandiendo también el ministerio. Dios lo ha usado eso para ir expandiendo el ministerio y nos permite al mismo tiempo predicar el Evangelio. O sea, que lo más importante, a veces hay personas que me lo han dicho con absoluta sinceridad, me lo han dicho y yo agradezco a la gente que lo hace, que me dicen, pastor, ¿por qué tanto milagro y milagro y milagro? No, yo no soy un milagrero, ni ando predicando milagros. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado y llamo a la gente al arrepentimiento y a la conversión al Señor. O sea, nosotros andamos regalando cosas o ofreciendo milagros por ahí. No. El milagro es una consecuencia propia del mensaje que fue creído, y una vez que la persona cree en el Señor, puede recibir su sanidad y milagros. A todos los que nos están mirando, si hay alguien que está con alguna enfermedad y puede colocar su mano en el lugar donde está enfermo,
donde tiene la dolencia o la incapacidad física, usted crea que Dios es capaz de hacer un milagro allí donde se encuentra. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, Él conoce su necesidad, sabe de su problema. Lo que Dios quiere saber hoy es si usted le cree a Él, si usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida. Si usted le dice, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo en mí hoy, simplemente dele gracias a Dios en el momento en que yo esté orando y ese milagro va a ocurrir. Luego, dé testimonio de lo que Dios hizo. Como dice el hermano, como decía recién el hermano aquí, contemos lo que Dios hace. No se quede calladito la boca con esa sanidad o ese milagro. Vaya y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. En el nombre de Jesús oro por usted entonces. Ponga su mano allí donde está la dolencia o la enfermedad y creemos en esta hora que el milagro ocurre. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad, Señor, sobre toda enfermedad que esté operando en el cuerpo de nuestra audiencia, los que nos están mirando en este momento. En el nombre de Jesucristo, toma autoridad sobre esa enfermedad. Ato esa enfermedad y la echo fuera del cuerpo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro, Señor, cada una de las personas que está creyendo en este momento que tú puedes hacer un milagro en su cuerpo. Ahora mismo, Señor, por causa de esa fe, el milagro ocurre y las personas son sanadas para la gloria de tu nombre. Señor, restaura el cuerpo físico, restaura el cuerpo almático, Señor, y espiritual de cada persona. Que todos sean sanados, no solamente de enfermedades biológicas, orgánicas, sino también de enfermedades psicosomáticas o de origen espiritual. En el nombre de Jesús reprendemos toda clase de enfermedad y declaramos, Señor, por la autoridad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, a toda nuestra audiencia sana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. Señor. Dios de milagros, amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad. Las señales de Dios, los milagros de Dios. Por lo tanto, lo que yo les estoy predicando está siendo respaldado por Dios, porque Dios no me respalda a mí, Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra, por eso Él desata milagros, desata gloria, desata poder, desata unción. A nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta.